a armar la mesa de a poquito. Ya, bien. ¿Sabes que te iba a pedir esto? ¿Puedes creer? Lógico le ibas a pedir. ¿Verdad? Sí, sí, porque ya tenía ganas de arrancar. Entró Pablo Perantuono también. ¿Cómo estás con el audio, Pablo? ¿Bien? Perfecto. Gracias por venir. No, a ustedes por invitar. Uy, qué bueno. Porque cuando arrancamos el programa, la diferencia con la tarde es que acá le podemos meter de corrido, ¿eh? Pasa nada, no te corre nadie, no te apura nadie. Eso es la noche. Va, no sé, ¿vos cuánto hace que no estás en un programa Mucho, de noche, Matías? Un montón, ¿no? mucho, pero sí, pero me acuerdo del espíritu que tenía y es parte de lo que queda del viejo espíritu de la radio. Sí, a mí me encanta eso y bueno, somos cuatro para hablar de una banda que para ustedes es más importante porque aparte la vivieron. Le quiero preguntar a Pablo primero si él, ¿vos viste a Los Redondos? ¿Llegaste a verlos? Sí, muchas veces. Muchas veces. Arranqué en el 89. Bien. Excelente. ¿Lo viste en lugares chicos todavía? ¿O en obras adentro? Exactamente, sí. Ahí fue mi debut. Siempre recuerdo además que era la primera vez que tocaba en obras y había como una leyenda que arrastraban los viejos seguidores que decía que Los Redondos no podían tocar en obras porque era como morder la manzana del mercado. Esas cosas de los 80. Cantamos Había una en canción. varios shows, no vamos a ir a obras un carajo, vamos a ir a Cemento bien de abajo. La cantaron durante años hasta que un día fue a obras. Exactamente. ¿Qué iban a cantar Y había ahora? otra canción y que no era cantaron nada. Ya copamos Satisfaction, Cemento y Obras también. No nos rompan las pelotas que copamos y replay. Exactamente. Algo así era la canción, ¿no? Exactamente. Si Sí. no, Esa si se no me falla la cantó memoria. entre el 89, 90, Claro, 91. porque 89 fue Satisfaction que estrenan Bam Bam. Claro, Cuarto exacto. disco. Exacto. Y Eso era 91, un la Mosca y viejo la Sopa. cine de Constitución. Satisfaction, un lugar donde hicieron creo que 4 shows, Hicieron pero varios shows. dividían Center, la cantidad de gente que eran 3.000 y pico personas que entraban, deben ser 12.000 personas en 4 días. Vos subiste una foto hace poco, fuiste No, fui a grabar un Satisfaction contenido, me acordé y fui. Bien. Para mí no había ido Satisfaction, hoy le contaba a Matías, y me llamó un amigo y me dijo, boludo, fuimos. Ah, yo no fui. Sí, boludo, te fui a buscar en el auto, no sé qué. Ahí recuerdo que tengo medio difusos, entonces andaba pensando. Recuerdos que mienten un él poco, decía el sí. 89, yo creo que el primer vez lo vi fue 87, Cemento. Esa fue la primera vez que lo fui a ver a Los Redondos, en el 87. Vamos a poner un poco en contexto para aquel que es más joven y Los Redondos ya es este tótem, este monstruo gigante. ¿Qué eran Los Redondos en los 80, cuando ustedes lo iban a ver? ¿Qué representaban Los Redondos? Para mí era una banda chica, tenía Gulp y sacaron un disco. Gulp lo tenía yo en disco y sacaron un homenaje llamado Octubre. Claro. Me encantó y lo fui a ver a la presentación del disco Octubre, yo no sé si fue 84 85 en Palladium, que tocó 2 veces. Era una banda chica, Y no sí. es que era una banda, o sea, fui a ver como iba a ver a Los Encargados o no sé, o a las bandas de ese momento. No tenía el peso que tenía después ir a Racing, Claro. a River, a los estadios. Pero era una banda que tenía una mística especial en esos shows chicos, la verdad. Tenía Eso algo de es banda de hermoso. culto también. Sí. Lo seguían estudiantes, lo seguían algunos intelectuales. Claro. Tenía buena crítica, cuando la crítica era importante, cuando la crítica se leía, en la revista Humor, por ejemplo. Sí. Entonces, recuerdo todavía incluso una reseña de Gloria Guerrero en la revista Humor, de esos shows que estaba hablando Matías. Claro. De manera que ese era el boca a boca un poco. Funcionaba de esa manera y se iban cada vez más, los lugares se iban copando cada vez más. Pero Y ya el- no estamos hablando de Los Redondos ya banda de rock. No. Pensemos Los Redondos de los 70 que ni siquiera Eran un redondos. colectivo, era un colectivo artístico. Hacían shows en el Teatro Lozano, los Lozanazos Exacto, llamaban los en La Lozanazos, Plata, y exactamente. eran como shows artísticos. Totalmente. O sea, en el medio había Eran algo performance, musical. Era Cofradía, performance. venían de la cofradía. Por eso, la primera vez que, mucha gente no lo sabe, pero la primera vez que tocan como Patricio Rey y Salta. su Fernando Ricota es en el bar El Polaco en Salta, Exactamente. en enero del 78. Se van después de un lozanazo directo, Sí. se suben a un micro y se van a... Se llamó La Gira Mágica. La Gira ¿Sabes lo ¿Y que saben fue? que ¿Sabes lo que fue de micro? Micro naranja, que Sí. no sé cómo llegó hasta Salta. Colares. ¿Y saben que tocaban en ese momento? Digo, ¿hay algún tema que haya recorrido la historia O sea, en el libro completa? pusiste los Sí. los que se quedaron de la vieja guardia. Porque hay muchos buenos temas que quedaron afuera y que nunca Sí. fueron finalmente grabados o editados más que O que grabados. fueron elegidos para ser tocados solo en vivo. Exacto. Y durante años, todavía Bueno, hoy. no, Se me ocurre Nene Nena, por ejemplo. Nene Nena, lo siguen Sí, tocando. un tal Brice Bardot. Hay Mariposa ¿sabes que hay Pontiac. parte Mariposa de- Pontiac ¿Vos tardaron sabés que un hay- montón. Buenísimo. Hay Acá está el parte del libro. audio de aquel show en Salta. Claro que Porque sí. el show lo presentan El Indio y Mufarcho. Y si uno busca en YouTube, existe el audio donde ellos presentan y cuentan la odisea de viajar hasta allá y que en Santiago del Estero pasaron cosas. O sea, es increíble que existe el audio. Hay un muy Pero lindo documental que se llama Olor a Tigre, que hicieron unos chicos, también unos chicos como muy under. Incluso no lo quisieron, sé que tuvieron ofertas para promocionarlo Para venderlo. y ellos dijeron que no.
Y están videos, son insólitos. Insólito, sí. Un Indio Solari con un poco de pelo, Sí. Buenísimo. blandiendo botellas de Gold Smuggler en ese micro escolar yendo a locura. Salta. ¿Cómo era la figura del indio? Les pregunto porque yo me empiezo a relacionar con lo que son los redondos, más o menos en la época de La Mosca y la Sopa, 1991, por ahí, por mi edad, porque tenía 13 años en ese momento. El indio era una figura mitológica. Sí. Ya en ese momento. Ya imponía algo. Pero después, Intelectual. pero después lo veías y estaba vestido como un gestor. Como un gestor, un chabón te hace el 08 del auto, te hacía. Pantalón pinzado, camisa cuadro, anteojo redondo, pelado. Y Sí. poco Claro. movimiento. No era Su lo que movimiento se dice- característico, no mucho. No era lo que se dice un rockero. No, Sí, tal era otra cual. cosa. Era otra cosa. Exactamente, tenía una estampa muy particular. Y el hecho de que esté pelado, de que sea calvo, cuando, no nos olvidemos, 80s y 90s, cualquier icono A ver, rockero si no- tenía que tener pelo largo. Si no estaba Sí. Luca. Él y esto Luca no son pasaba. los. Claro. Entonces, Y sí. Luca es el Luca primero, Prodan, ¿no? tal vez por otras razones, y él de algún modo asuma ese lugar también, Impone. impone ese lugar y dice, bueno, sí, con un look, una estética, nada, cero rockera, cero. O sea, Sky después, bueno, le agregó la vincha y todo eso, pero también tenía un saco, un jean, no. Sí, es ese un poco característico el look de Sky de alguna manera. Uno lo identifica, ¿viste? La sombra la identificás. Total. La del indio, 68, 61, 1043. Si alguien quiere compartir algún mensaje en este momento, en esta noche, pueden dejar alguna historia con los redondos, porque entiendo que para mucha gente es una banda súper, súper recontra importante. Y lo que estamos haciendo ahora es hablar de ellos. Es tan simple como eso, a partir de un montón de historias personales. ¿En qué momento se dieron cuenta ustedes que lo que estaban viendo, si es que se dieron cuenta en ese momento, iba a explotar? No, yo tengo un momento para decirte, porque lo fui a ver a Palladium, 84, 85, no recuerdo. Después lo vi otras veces, pero mi hermano iba mucho y me decía, tenés que venir, tenés que venir. Y me acuerdo cuando fui a Obras por primera vez, que yo estaba acostumbrado a, en Obras, o sea, el pogo era en un circulito adelante y de golpe fui a ver a Los Redondos y el pogo era todo abajo. El cuadrado entero, incluyendo las esquinas, me cambió la cabeza por completo. Dije, nunca vi una banda que sea todo pogo, todo abajo. O sea, no lo podía entender. Y ahí te diste cuenta que había algo muy grande que iba a empezar. Hubo al toque un Obras afuera, que fue totalmente descontrolado. Se caía el escenario, la gente subía. Estaba hablando ya 89, 90, por Mucho, ahí, sí, digamos. mucho Es que incidente. hubo mucho. En el 90. En una época que iban muchos barras. Claro. Muchas barras de fútbol que iban a pelearse o lo que sea, o a bailar o a. Aguantar. O a pelear. Claro, sí, a mostrar quién tenía más aguante dentro de un recital de Los Redondos. Yo no sé si tuve un momento particular. Sí tenía dos compañeros de colegio secundario, estoy hablando del año 84, 83, 84, que el Pelado y Carlitos eran mis compañeros, que empezaron a hablar de Patricio Reyes y Tito Ricota, y para mí eran, ¿quiénes son? La Claro. verdad era de- Con ese nombre, de movida, aparte, muy no los llamativo, conocía, claro. pero ellos rompieron tanto los huevos con Los Redondos que era como, bueno, pará, algo tienen que tener, y empezamos a tratar de ver de qué hablaban, y ahí empezó Cemento, Pinar de Rocha en Rabo Mejía, no sé, después no me O sea, acuerdo la mirá, lista. Pinar de Rocha como era Dua Lipa en Sí, Vorterix. Sí, Claro. bueno, Bad Bunny tocó con Pinar de Rocha. Sí, Sí, sí. no llegué a impresionante. Margarita Girgu o tantos otros teatros chiquititos donde tocaron Los Teatro del Redondos. Plata, me imagino que Hay deben un haber montón, tocado. de sí, Bar de sí. Plata Autopista Center, Autopista Center fue en el 91, Sí, es Autopista boludo, Center. claro. Hicieron creo que 3 shows. Sí. Es más, me acuerdo que en uno de los shows fue Mario Pergolini, y Mario en ese momento estaba muy asociado con Soda Stereo. Claro. Y lo putearon bastante. Mirá, Era, ¿te bueno, acordás? claro. Eran los por años donde supuesto. si escuchás a Soda no podés escuchar a Redondo, si escuchás a Redondo no podés escuchar a Soda. Hoy parece una boludez eso. Pero en aquel momento que pasaba, que era como una rivalidad River-Boca, a Mario lo putearon porque estaba muy pegado a la banda de Cerati, a Soda Stereo, que es una banda mítica y mágica también. Pero bueno, era otra edad y creíamos que era como una especie de enemigo. No, pero eso duró muchos años Duró igual muchos eso, años, duró porque muchos cuando años. yo tenía 17 años, Sí, claro que no duró. sé, en el 95 eso todavía seguía. Total. Las canciones, que se muera Cerati y demás y todo eso. ¿Vos, Pablo, qué onda? Cuando te diste cuenta en algún momento, esto va a ser grande o...? A mí me sorprendió un pequeño fenómeno que ocurría con ellos, que para mí es la primera banda que sucede esto con el público, que es el público sabe todas las letras y canta todo el tiempo todas las letras. Yo había ido a ver a Virus, a SAS, a todas las bandas de los 80, y eso no pasaba con tanta vehemencia, con tanta contundencia. Sí. Todo el público cantaba todas Y las te letras. agrego algo. Y le agregaba algo a la canción, que después pasó con Los Piojos y con otras bandas. O sea, en ella debe estar tan linda. Hay un momento del Sí, de aplausito. corito. Bueno, lo siguen haciendo. Bracito. Exacto. Cada tema tiene algo que la gente hace y aporta. Es muy loco porque nosotros fuimos con Matías varias veces a ver a la Kermés.
y veíamos, por ejemplo, de arriba, ya estamos grandes, entonces vamos arriba a verlo, Obvio. y vemos pibes de 20 años que decíamos con Matías, nunca vieron Los Redondos. Sí. Sin embargo, el espíritu Mucho 30 y años. la cuestión sanguínea, como que tus viejos o tus hermanos o tus amigos te dijeron, esta es la banda, tenés que seguirlo. Vos decís, Sí. la mayoría de los pibes que están acá abajo no vieron Y nunca con Los los, Redondos. con los fundamentalistas pasa lo mismo. Sí, claro. Sí. Lo que pasa es que nosotros, que por una cuestión generacional pudimos ver a Los Redondos, a los fundamentalistas y a la Kermés, es como hicimos el recorrido. Pero hay pibes de 25 años que vieron solamente a Kermés o algún show de fundamentalistas. Che, se me ocurre algo, a partir de esto estaban contando que es, no sé, es para tirarlo acá y pelotearlo. ¿Con Los Redondos no nace el público argentino tal cual lo conocemos ahora? ¿No es? Para mí es el punta de lanza de la futbolización del rock, que no es algo positivo en mi modo de ver, pero creo que con Los Redondos empezó y se profundizó con todo el rock nacional de esa época. Ah, pero lo que quiere ver Oasis este fin de... Digo, lo que quieren ver los propios Oasis de Argentina. No, es banderas, hinchadas, enemigos, rivales, rituales. La pasión desatada, las banderas, todo eso, sí. Creo que Los Redondos son... como Punta de lanza. La punta de lanza, sí. Che, antes lo mostré muy al pasar, mientras tenemos ahí imágenes de Los Redondos en vivo. Este es el libro que escribió Pablo Perantuono Gran con Mariano libro. del Mazo. No, este libro está buenísimo. Es impresionante. Alguna vez saqué para la sección un dato de Todo Pasa, lo de Marta Minujín con Sky. Marta Minujín le puso Sky a Sky. Exactamente. ¿Por qué? No sé. Por sus ojitos Por los celestes. ojos. Mirá algo, no sabía. ¿Qué año fue la primera edición? En el 2015. Está caliente que tiene la primera y yo leí la No, segunda. me fui, me acuerdo de vacaciones a Brasil y me lo consumí, creo que en 2 días lo había leído, completo. Ah, me es volvió una loco. locura, es Me una volvió locura. loco el libro. Bueno, ya que Está estamos... buenísimo el libro de Pablo. Y te pregunto, Felicitaciones, Pablo, es Muchas espectacular. gracias, chicos. Muchas el gracias. libro es increíble, pero ¿te costó escribirlo esto con Mariano del Mazo? Digo, es un laburo importante. Bueno, que lo hiciera con Mariano, que además es un amigo y que es un tipo muy experimentado y muy talentoso, la verdad que fue una gran ventaja. Sí, bueno, fue una muy linda aventura, porque fue toda la parte que de La Plata, o sea, los pre-redondos, ¿no? Claro. Todas las décadas del 70 y 80, fue muy rica para todos nosotros para ir a ver a esos tipos, algunos quemados. Sí, me imagino. Algunos Esa época se genial, murieron muy poco después de hablar con nosotros. Esa Hablaste época con, es genial, hablaste con casi todos. Hablamos con casi todos, Hablamos con... Me resultaba impactante eso, Claro. las anécdotas de primera Hablamos mano. con El hermano de Sky, por Bueno. una figura central Sí, del sí. inicio de Los Redondos. De hecho, el Exacto. amigo el indio era el hermano de Sky. Y la te digo historia más, de Sky, la historia de vos sabrás Camila mejor. Bailinson. El secuestro Sky- del padre de Sky. Secuestro del padre de Sky. Claro, porque Sky era- en los inicios era más líder que el indio. Claro. Tenía todavía una figura... Porque era un líder musical. Claro, y con el hermano eran como que asomaban como líderes. Después el indio empezó a tomar ese rol que hoy está claro que lo tiene. No, después hablemos de Sky puntualmente, porque para mí es como, no sé si se lo valora tanto como se... No, no. De hecho, toca en lugares chiquitos. Y el indio se presenta y necesita 3 canchas de River. Sí, por Sí. eso. Para mí es algo bueno, pero cerrá el concepto si querés, pues El libro para nosotros fue también un muy lindo viaje, una aventura, fue conocer mucha gente, fue conocer toda esa mitología ¿no? de ellos, de La Plata sobre todo, entender por qué nace en La Plata la banda, porque La Plata es una ciudad con mucha, o en ese momento era una ciudad con mucha efervescencia musical y cultural. Y después Universitaria. y universitaria, por supuesto. Y después conocer también, ¿no? Un poco la personalidad más, la entretela de la personalidad del indio, que es una personalidad fascinante también, por supuesto. Total. Che, si recién prendiste la radio, si te subiste a un auto recién, la voz que escuchabas es la de Pablo Perantuono y también está Pablo González y también está Matías Martín. Estamos hablando de Los Redondos. Ustedes están yendo a ver a la Kermés y quiero partir de una cosa que me pasó a mí cuando fuimos con Matías para Todo Pasa, con la Ahí Kermés. cerquita de la cancha de Ferro. Exactamente, ahí. Eso, Barrio hermoso. local. Pero por supuesto. Hablando un poquito con ellos, es una intimidad que cuento que es inocente, pero Semilla, hablando de un tema en particular, que no me acuerdo si era motorciclo. Para mí era súper lógico. Súper lógico, ahí va, que dice algo así como, a veces nunca lo grabamos, ¿no? Como que no toma noción de lo importante que es eso, ¿entendés? Es que Como, no, boludo, ¿cómo que no grabaron? Súper lógico. Sí, boludo, está Muy bueno. sí, lo grabaron. es increíble y Es este. ustedes cuando los han visto, charlan con ellos y demás, ¿notan que ellos tienen noción de lo que han hecho o ¿Sabes sos qué te dicen protagonista ellos? y- Ellos te dicen, sí, qué lindo, cómo, sí, la gente, cómo se ponía, o sea, es su normalidad, es que la gente los ponga en ese lugar, los trate así, ponga las canciones en ese lugar. Yo creo que ellos se acostumbraron porque son 40 años, Claro. no sé cuánto, Sí, sí. 30 y pico Y de años. pasaron banda. cosas. Yo creo que le escribí Sí, a Semilla también. para preguntarle acerca de un show que hicieron en Gessel,
en un lugar llamado Massachusetts, que quedaba en las 114 y 13. Sí, un primer piso. Sí, primer piso que después fue un bowling, Sí. una sala de aikido, un restaurante. Y me Tiene dijo, un brazo, ¿eh? no me acuerdo si tocamos ahí, puede ser, me dijo. Y Si no se acordaba, ves, es súper buscá lógico, lo las había crónicas y existió ese show porque los padres De Willy Crook. de Willy Crook, ahí está, Tenían se me fue el Contiki, nombre. el balneario Tenían Gesell. el balneario Contiki en la 115. Y fueron a tocar ya no recuerdo ni el año. Por ahí yo grabé un contenido. Pero la verdad que ellos tampoco tienen noción de la cantidad de lugares y la cantidad de corazones que alegraron en cada uno de los sitios donde fueron a tocar y donde demostraron hecho, que son más que una fiesta, Hay, porque Pablo, otra hacían cosa. algo más. Cuando en el libro Pablo da cuenta de que llega en Huracán y es un show grande, la organización era la misma, sin precintos, las mismas 20 personas, el Indio, Sky, todos llegan a las 11 de la mañana en Huracán, se tiran una siesta. Vive una cosa de cofradía y amistad, que después hay 50.000 chabones llorando viendo el show, pero eso lo organiza Poli y están todos sin precintos, son los mismos 20 caras. Massachusetts en Gesell fue febrero del 88 y no se acuerdan. Claro, y no estás tan lejos de la explosión. No, O sea, porque para nada. Un año después, 2 Para años nada. después, ya estabas ahí. Hoy hace un ratito, o quizás en este momento todavía está sucediendo, en el Movistar Arena están haciendo la escucha del nuevo disco de Divididos, que es un acontecimiento que saca un disco de Divididos. Sí, claro. Y convocaron un montón de gente. Es algo que pasa ahora, que de repente va un montón de gente a escuchar un disco, están los Divididos charlando y demás. Y es algo que está como muy instalado en este último tiempo. Quiero preguntarles cómo era cuando salió un disco de Los Redondos. Porque yo me acuerdo, si querés, de lo que pasó con Lobo Suelto, Cordero Atado, que había una espuma que va a salir, es doble. En un momento se filtra un cassette de otra banda y la gente pensaba que era Los Redondos. Esto pasó en el Parque Rivadavia. Pasaba Después te digo cuál era la otra banda. Había eso, pero no era como ahora. Quiero preguntarles a ustedes cómo era cuando salía un disco de Los Redondos. Si caía de golpe, si era un acontecimiento que se venía esperando. Hay una diferenciación que un poco la merodeamos, pero no lo dijimos, que Los Redondos eran independientes. Y hoy parece una diferencia irrelevante, pero era y mucho esa diferencia. ¿Qué quiere decir que reprende? Que eran independientes, no tenían una discográfica atrás o una multinacional atrás. Total. Que saliera como sale hoy cualquier... Muchos de los discos se vendían en la puerta de los shows donde lo tocaban Los Redondos. Exactamente. ¿Qué dijiste hace un ratito de las entradas de Oasis? Las entradas Que de liberaron y las conseguiste. liberaron de pedo, conseguí hoy, sí, y me rompieron. Por ejemplo, en Claro. Satisfaction, Sí. las entradas se vendían en micros naranjas en la puerta. Vos tenías que ir a la ventana y había gente del otro lado que te vendía la entrada, vos la pagabas desde la vereda, te daba la entrada y era tu entrada. Entonces era mucho más artesanal. todo. Artesanal, amateur, llamalo como quieras. Por eso para ellos tal vez era fácil de manejar. Y además siempre el Indio decía esta frase, ¿no? La plusvalía queda para nosotros. ¿No? Siempre con su Sí. discurso de izquierda. Y era verdad. O sea, ellos alquilaban, pagaban la seguridad, y después se quedaban con todo. Yo el recuerdo que tengo es de poner en mi cuarto el cassette y escucharlo de un lado y del otro una y otra vez, porque era en cassette en aquel momento. Después ya vino el compact con La Mosca y la Sopa, me parece, con Bang Bang, no estoy seguro. Yo los recuerdo esos compact, pero quizás editaron Pues, después. claro, sí, claro. sí. Salieron todos, pero de escucharlo de principio a fin, del clásico decir, sí, no sé si está tan bueno y a los 2 días estás cantando todos los temas, ¿viste? Claro, tremendo. Le tenés respeto, no sé, lo tengo que volver a escuchar, pero no, La Mosca y la Sopa, cuando salió Bayón, me acuerdo perfecto todo eso. Creo que en esos discos, sobre todo, Bang Bang, Bayón, La Mosca y la Sopa, Octubre, son los discos que yo me Sí. volví completamente loco. Sí. Bueno, después hay un verano que ellos pegan el salto a la primera gran masividad, que es cuando 2 grandes hits se convierten en temas de discoteca. Un poco de amor francés. Un poco de amor francés Y Perro Dinamita. Y Perro Dinamita. Sí. En el verano del 91 al 92, todas las discos de la costa argentina, Claro, Mar del Plata, incluso la ese de era el lugar Uruguay, de yo me moda. acuerdo que pasé en Uruguay, pasan esos Sonaban, dos temas. Sonaban. verdad. Eran 2 temas que, si querés, están un poco por fuera del espíritu, si Sí, querés. todavía del hay canon, mucho sí, público sí. redondo que no quiere la bestia Exactamente, pop, que y reniega. no quiere... La bestia pop no la quiere. No, es hay increíble. mucho público que no quiere la bestia pop y un poco amor francés. Son 2 temas Resistidos. celebrados Hoy y muy quieren- hoy quieren resistidos. todos. Y muy Sí, resistidos. hoy quieren Bueno, todo. y cuando salieron, ¿a vos qué te pasó? Vi algunas que Hoy se quieren- van a comprar quieren el todo. Fernet cuando suenan esos temas. Yo tenía ganas de cumplir un reto en barra deseo, que era ir a conocer este lugar, el Polaco. Entonces el año pasado me autoinventé un viaje con una de mis hijas
para cumplir una promesa. Entonces me fui a Salta con una de mis hijas, con Valentina, y dije, tengo que ir a conocer este lugar. Si estos tipos que a mí me movilizaron durante más de 40 años de mi vida empezaron a tocar en un lugar en Salta, yo tengo que ir a conocer este lugar. Excelente. Bueno, el lugar existe, pero existe de otra manera diferente. Está medio en el centro del Salta, el lugar se llama El Polaco, esto fue en enero del 78. Exactamente. Estamos viendo el video de fondo mientras lo Ahí vas está, contando. bueno, Sí. ahí este lugar es. Ese lugar hoy es una escuela de danzas. Muy bueno. Entonces yo dije, ¿cómo hago para entrar? Yo tengo que entrar a ese lugar. Bueno, tuve que hablar con la persona que lo manejaba, hice un ratito de nota con el teléfono, muy casero, y entré al lugar a contar un poco, ahí está, ¿ves? Eso es El Polaco, el bar donde tocaron Los Redondos. ¿Por qué? Porque cuando salió la posibilidad de tocar, ellos no tenían un nombre específico. Dijeron, bueno, si vamos a hacer un flyer, si vamos a anunciar que una banda toca en Salta, tenemos que explicar quiénes somos. Y ahí nació el nombre de Patricio Reyes, Nito Ricota, por primera vez. No era ya una banda que hacía algunas cuestiones artísticas en el Teatro Lozano de La Plata. Ya eran Los Redondos, pero en Salta. Por eso es tan particular que la historia de una banda que es tan platense o porteña, como quieras llamarlo, haya tocado por primera vez en Salta. Me gusta, pues hiciste lo que hoy se conoce como un contenido, pero fuiste también fuiste a la Meca. Sí, claro. O sea, fuiste a un lugar a emocionarte un rato, Total, a pensar, total. estuvieron parados acá. No estamos hablando tanto de la música, vieron que estamos hablando más del Su fenómeno. Sí. Yo creo que es. Yo no sé si en el mundo pasó algo así alguna vez. No. No sé, contaban en Abbey Road, a no sé qué técnico le contaron la historia de uno que se fanatizó y vino acá, que le decían, son un poco como la banda de Jerry García. Sí, como Grateful Dead. Como Grateful Dead, cómo explicarte esa independencia, esas canciones, lo que le pasa a la gente. Es un fenómeno muy especial. No Sí. sé con qué podría ser comparable. Muy argento, ¿no? En Brasil te decían que había una banda llamada Legião Urbana, Sí, la de Renato Russo. la de Renato Russo, Sí, que sí. eran de Brasilia, que tenía ciertas similitudes, si querés, con Los Redondos, pero la verdad que tampoco sé si tuvimos esa masividad o no. Renato Russo murió muy joven. Murió muy joven de SIDA, Renato Sí, en Russo. el 94, que era una cosa así. Era una muy linda banda, pero hablaban de también una banda de culto parecido, algunas cosas relacionadas con Los Redondos. Y yo después, no creo que nadie se vaya a ofender, no creo que esté en la familia de Jerry García del otro lado de Grateful Dead, pero para mí Grateful Dead no le llega ni a los talones a Los Redondos. Lo que pasa es que, Masividad bueno, seguro que no. ni en masividad ni musicalmente. Para mí Los Redondos son muy sofisticados. Yo no sé si siempre hubo una noción de que era una banda sofisticada, Los Redondos. Para es muy mí, sofisticado. detrás del rock and roll y a mover el culito y divertirse, había unas letras que te desafiaban. Había una prosa intelectual muy elevada. Total. Y bueno, así como Bono tiene a The Edge o Jagger tiene a Richard, el Indio tiene a Sky. Y ese maridaje para mí no lo reproduce nada, como cuando alguna vez Noel Gallagher decía en el documental de los Bee Gees, que lo súper recomiendo, la voz de dos hermanos forman una voz que no es ni la de uno ni la de otro, porque es única, que es nada. Bueno, la voz del Indio y la guitarra Sky forman un combo que no sé con qué compararlo, pero que es único, absolutamente. Absolutamente. Y otra cosa, otro elemento de ellos, otro tributo de ellos es que si vos ves el ADN ricotero de la banda, es difícil rastrear los antecedentes. Totalmente, 100%. ¿No? Es como algo. ¿En qué es se habrán inspirado? En cualquier exactamente, cosa. es una en mezcla. libros, en es una- películas. Exacto, es como una confluencia de Artística. influencias artísticas. Más que rockera. De bandas, de libros. Los rockeros vino después. Arrancaron siendo una Probablemente. confluencia artística. Vos tal vez podés, decís. vos después te pones a... Yo para hacer el libro me acuerdo que me junté, por ejemplo, con Mariano Otero, que es un gran amigo, el músico Mariano Sí, Otero. claro, que Claro, mucho, claro. productor, Genio, sí. genio. un tipo que es un culto de la música. Y le digo, Mariano, desentrañemos musicalmente, armónicamente cada tema. Y él, que no es un fan de Los Redondos, pero que también con ese ejercicio que hicimos admiró la música de Los Redondos. Y me dijo, esto es una mezcla de Midnight Oil. Mirá qué banda. Impresionante. Midnight Oil, Bells Are Burning, sí. Es que hay un par de riffs de Sky que son eso. Midnight Oil, Exactamente. cantante pelado Eso. también. Cantante pelado. Es un poco Midnight Oil. Acá se pusieron. Acá esto es Nirvana. Y esto es una banda californiana de los 60. Qué grosos. O sea, y es, digamos, y todo el tiempo va oscilando en esos sonidos. Eso está es buenísimo. maravilloso. ¿Te puedo pedir un poquito de Preso en mi ciudad? Lo tenés por ahí, Walter, está ahí en octubre. Para mí es como un poco un tema que es Este arranque. bastante definitivo. Extraordinario. Como si pensás en una obra perfecta de Los Redondos, para mí es esto porque la letra es increíble y después todo lo que está haciendo todo lo que va a empezar a hacer con la guitarra Sky, para mí es único. Para mí Sky Esto. Ahí es un animal. Esto en vivo es. tremendo. Pero aparte, en un principio era algo. Ahora no puedo no pensar en 80.000 personas agitando banderas, ¿viste? Ya Quedás corto, se me 80. trasladó a un lugar multitudinario que no era el espíritu con el que se creó esto. Y esto,
tan, tan, No, no, tan. sí, Es otra canción más. Sky. Eso es Sky, boludo. Es Sky es- impresionante. Impresionante. Yo para escuchar un poquito, ya que estamos haciendo radio a la noche, Creo que está bien, ¿eh? ¿no? Un gran abrazo para Hay algo que decimos siempre de esta frase. todo el mundo. Es muy bueno también, eso pasaba mucho con Spinetta también, pero jugar e interpretar. A ver, Claro. ¿qué corno está diciendo? ¿no? Sí, Y a veces yo son creo- complicadas. Algunas agarrás, otras no. Las que no te imaginas, bueno, es todo falopa. Viste que Sí, te sí, están sí. hablando de la droga. Sí, sí. Pero no sé, pero hay referencias. Por eso me encantó en el libro, Fuimos Reyes, cuando sacan uno de los últimos discos como banda, explican todos los temas en una nota y se van a abrazar. Yo me quedé flasheado con tu libro, Pablo. Explican todos los temas directamente, hasta cuentan, me matan limón. Genial. Que era de Escobar, que era el custodio de Escobar. Eso es lo interesante, además. Ellos están escritas esas letras en una época en la que no había internet. Claro. De manera que recibir información internacional no era tan fácil. No, El eso está tipo buenísimo. sabía que Limón era lugarteniente Total. de ¿Cómo Pablo tenías a Escobar, dar, de Pablo Escobar, ¿no? ¿Cómo tenías a dar? ¿Y cómo había muerto? Claro. Por los tejados. Por los tejados, claro. ¿Entendés? Las tejas rojas. Año Ahí va. 95. Se escapaban por ahí. Pre-internet. Esto es tremendo. Y viene el Este- bloque otra vez. Este estribo de otra vez, Ah, sí, es sensacional. en vivo, es una cosa que crece, que decís, ¿hasta dónde va a ir? Es hermoso vivirlo. Es increíble porque en definitiva en los 90 arranca también una leyenda oscura con Los Redondos, si querés, con lo que podía pasar en un show. Sí. Y si no escuchabas Los Redondos te imaginabas algo que no era, o quizás podía pasar alguna cosa, obviamente, pero no podía entrar en la cabeza de alguien que tuviera miedo la idea de que fueran todos hits y todas canciones de este estilo. Además, pues son canciones, son hermosas, Son hits, loco. son hits. Tiene temas más, menos hiteros, ponele. Sí, pero No, pero son hits. A ver, no es lo mismo, está claro, estamos hablando de los redondos, pero cuando uno va a ver a la kermés, por ejemplo, yo llevé a varios amigos Sí. que consumían los redondos. Entonces, me gusta ver las caras por primera vez, como la de Matías cuando vino la primera vez. No, Matías son- sabía, entonces Yo fue llevé como, también muy eh, fanáticos que ¿qué es dicen, esto? no, este es fanático, mirá que no le cabe Ese, ninguna porque banda tributo. No puede fallar la lista. Sí. Porque la lista es una lista redonda. Entonces, No. ya el saxo de Dawi ya se mete en el lugar. Lo tenés a Tito Fargo, lo tenés a Semilla. Entonces vos decís, te empezás a meter en un túnel del tiempo, decís. Yo y aquel pendejo de 16 años que iba al colegio secundario con mis amigos y que capaz que como no estaba en buen estado entendía la mitad del show, pero lo entendía porque era feliz y ahora soy más grande, entonces lo visualizo de otra manera. Bueno, cada vez que llevo a alguien, tengo un amigo que me decía, ¿qué es esa banda tributo que vas a ver de los redondos? No hay banda tributo, boludo. Claro, sí, Hay sí. 5 redondos, 4 redondos en escena. Entonces, primero no lo entendían. Cuando lo llevaste dicen, ahora entiendo todo. mirá las imágenes del indio. Parece, si te dicen, es un cantante de culto de una banda finlandesa, Y sí. un poco te la crees. No, el imán del indio en vivo es Tremendo. es impactante. O sea, yo creo que hay 80% está mirando al cantante en un recital. Sí, claro. Pero depende qué recital. Acá mira mucho Sky, pero el indio te imanta y no es alguien que se mueve mucho tampoco. Ni que se vista para que lo mires. No. Una camiseta, un jean y una zapatilla. No, pero es hipnótico. Se terminó. ¿Por qué creen que llegó a las masas? Los Redondos siendo una banda sofisticada musicalmente, recontra sofisticada y crítica. Encriptada en las letras. ¿Por qué creen que pasó? ¿Es por porque Yo la tengo, canción es tan buena? o- yo tengo una teoría que por supuesto no explica todo, pero una parte para mí se explica por el misterio. Me parece que Total. es la banda que mejor manejó el misterio. El misterio es no hablar, no dar notas, ser independiente, y ese misterio te obliga a completar ese hueco de la historia que querés saber con tus propias ideas. Entonces Exacto. cada uno armó a su medida Los Redondos, se imaginó que cada letra era por lo que se le cantaba, ellos nunca explicaron nada. Y ese misterio para mí los hizo gigantes. Después empezaron a hablar cuando tenían que vender un show o un disco. Y no les quitó el misterio para mí, pero No, no. fíjate que la primera conferencia cuando suspenden el show que habla es como ¿Qué es Tandil? va a eso? hablar el Barría. indio No, Solari. Hola, pero Barría, bueno. ¿no era eso? Hola, Barría. Tipo, Yo creo que habla el el presidente de la nación, parece. Yo estoy con Sí. Matías. El hermetismo tiene mucho que ver. El hermetismo que ellos. No sé si armaron o si les salió o qué. Misterio. A través de ellos es como que tenían una coraza que la gente no entendía qué pasaba, quiénes eran, pero además musicalmente le aportaron muchísimo también, porque no era el hermetismo y el silencio. Era el hermetismo y el silencio y una banda del carajo que Sí. musicalmente movilizó masas como nunca en la historia de la Argentina. Concuerdo con ambos, con lo que dice Matías y Pablo. Creo que es una confluencia de factores, pero hay otro más que es que en vivo sonaban, pero de una manera deslumbrante. En vivo ir a ver a Los Redondos era tan superior al sonido que emanaba del parlante cassette. cuando lo escuchabas.
que te volaba la cabeza. Sí, es verdad, te volaba es la verdad. cabeza ir a ver en vivo. Yo, o sea, todavía siento el impacto que me generó la primera vez que los vi en obras. Me quedé Te estupefacto. ibas con el pi en los oídos 2 días. Pero fue así, un demoledor. Fue demoledor. A eso sumale todo esto que ustedes dicen. Y también se empieza a poner de moda entre las barriadas, entre las barras, entre los chicos de las esquinas. Era la banda que hay que ir a ver. Claro. Hay que ir a ver para empezar a vivir la experiencia de ir a ver Los Redondos, porque se estaban empezando a vivir cosas que no se vivían con otras Pero bandas. Pablo, era un momento de brillo total en vigencia de los grandes, de Charlie, de Spinetta, Fito de oro. estaba apareciendo. Sin Digo, duda. no es que no había otras cosas, ¿entendés? No Época es, dorada, no es Charlie ahora Época que lo dorada. celebramos o el flaco que lo recordamos. Estaban sacando discos y tocando y haciendo shows. Ellos y los Redondos pudieron con todo. Pero salimos de la dictadura y apareció algo tan nuevo en la escena rock argentina y Los Redondos fueron un sello emergente. Igual Una es- patada en la cara. Una punta de lanza que no tiene mucha explicación. Igual viste que no sé, la figura que me viene a la cabeza es el océano y un montón de barcos y cada barco grande, uno es Spinetta, otro es Charlie, otro es Fito, y por abajo un monstruo gigante, Sí. gigante que en un momento No, y salió Soda, así. Y los Cadillacs, Sí, y, claro. no sé, montones de bandas grandes. Pero esto parece que corrió desde atrás y termina siendo, quizás me equivoco, pero para mí es la banda de rock más importante de todos los tiempos de Argentina, ¿eh? Y es posible. sí. Para mí, Para mí también. Es posible. de la Para mí frontera también. para adentro, seguro. Yo Para mí entiendo lo también. que hizo Soda. Y curiosamente, Pero esto- es la banda que es menos de exportación de todas. Digo, todas las otras son escuchados en el resto de Latinoamérica. Sí, muy locales, muy Los domésticas, muy Redondos, argenta la pues sí, banda. en Mega México, argentino. en Chile, los escucha. Uruguay puede ser, pero... Eso se explica porque tampoco tenía una multinacional atrás. También. Nunca los exportó. También. Ellos no podían exportarse a sí mismos porque no Claro. tenían cómo, no tenían la manera. Y también es cierto que tienen un componente muy argento, que es muy difícil de descifrar cuál es. Decir, bueno, ¿cuál es? Pero es un componente muy argento. Es recontra Argentina. Muy argento. Pero sí es verdad que no lo puedes describir bien. Me quedó eso que habían dicho hace un ratito, que iban capos de la barra también Sí, y un demás. montón. Porque en un momento Los Redondos y el fútbol hay como una especie de amalgama, inclusive con banderas en la cancha. Sí, pero casi no hay canciones de Los Estaba Redondos en la pensando cancha. eso, no hay. Te canto una que me acuerdo. Sí. Y que Seba se pone contento. Atlanta. Atlanta, la bestia pop. Sí, la bestia pop. Es una de las pocas Claro. canciones que hay de Los Redondos en la cancha. Y para que ahora se me fue la letra. Claro, vamos los bohemios. Vamos. Atlanta lo llevo en el corazón. De la cabeza yo siempre voy con vos. Quiero la vuelta, quiero salir campeón. Vamos, vamos, los bohemios. Cantaban en Atlanta. Una de las poquísimas canciones de Los Redondos que pegaron en la cancha fue Argentina. Mira, estamos viendo algunas banderas ahí que tienen No, separadas. ahora cada frase es una bandera Sí. en los 100 equipos que hay. Exacto. Total. No puedes leerla sin la melodía, ¿viste? No puedes decir cómo no sentirme así. ¿Cómo no Claro. sentirme así? Sí, sí. La voz del indio tenés que ver, tenés que Sí. traducir en la Exacto. bandera. Bueno, Sumo tampoco tiene... El casi reggae de canciones. Paz y Amor El la reggae de Paz y cantaba Amor, la solo hinchada River. Deportivo Español. Y River después cantaba... la cantó, sí. por- No, sí, no tiene. Español. Pero es curioso. Y a pesar de que el No, último Guillermo show no. de Sumo fue en Los un estadio de fútbol, en la cancha de los Andes. Sí, es verdad. En el Gallardón. Tocaron Sumo y Los Violadores, ante muy poca gente. Después, enseguida murió 4 días. Luca Prodan. El que abandona tiene premio. Ahí tenés. No, y bandera del indio vas a ver por todos lados. Sí, eso es una pared igual. Lo mejor nuestro. En murales, banderas, remera, Encanta. las frases. Yo no sé cómo buscar el registro de la cantidad de tatuajes que hay Uf. con frases de Los Redondos, el lujo, vulgaridad. No sé, hay Miles, 3 millones de frases que las vi muy tatuadas. Es lo único que le compite a Maradona, digamos, en tatuajes. Bueno, estaba pensando en ¿no? el eso. PR, ¿no? el PR. El amor es muy parecido al de Diego. El amor popular por Sí. Los Redondos. Tal vez el Diego... ¿Es el indio o son Los Redondos? Porque el indio me parece que se lleva el 90% de Los Redondos. ¿no? Sí. La gente no sabe quién es Semilla. No No, sabe No quién es. conoces No. al bajista, al baterista. Sky sí, Sky el indio. Sí. Pero es cierto Pero Sky también... toca en lugares chiquitos. Recuerdo cuando tocaron el último show de los fundamentalistas que fueron a la barría, yo fui por La Nación a hacer una nota larga, entonces fui 2 días antes. Yo recuerdo recorrer todo el acampe anterior, vieron que iban todas las La bandas. misa, terrible, misa sí. previa. Sí. Y les puedo asegurar que el 80% de los autos que tenían, por supuesto, sus capotes, sus baúles levantados y se hacían choris, y etcétera, etcétera, estaban escuchando temas de Los Redondos. Claro. Quiero decir que esos son, para mí, Los fundamentalistas tienen discos. tienen discos, el indio sacó muchos discos, pero me parece que lo que está en el corazón de No, de Los Redondos. todo, diría de 2 o 3 generaciones son los temas de Los Redondos. Bueno, ese video que creo que es
en Tandil, puede ser, que entra el indio, que se usa mucho para los memes, y arrancan con nuestro amo Juan al Esclavo. Sí. La gente Ese arranque es esperando. tremendo. Ese arranque es tremendo. Es una Me locura, parece es increíble. como, se te cae la Bueno, cabeza. pero así como decimos que son muy crípticas algunas letras, algunas frases son contundentes. Son una patada. Nuestro amo juega al esclavo, ¿viste? Violencia es mentir. Está O bueno sea, lo que decían de los hay tipos. frases que son. La entiende todo el mundo. Sí, sí, ¿entendés? total, Pero total. no hay no otra hay, que nadie no hay entiende. una frase o dos. Hay Mil. Debe haber millones de, bueno, millones no, miles de frases tatuadas en distintos cuerpos, porque para cada persona su frase es la que lo identifica. Claro. Para vos es una, para Matías otra, para Clemente Cuando es una, la para mí noche es es otra. más oscura, Entonces, se viene el día en tu corazón, Yo o sea- en algún momento de mi vida yo sentía que esta era la frase que me identificaba, y para él sería otra, y para vos hoy es otra, y para mí también hoy es otra. O sea, son tantas frases, son tantas canciones que a mí por lo menos me atravesó parte de mi vida. Sí. Yo me acuerdo una vez una piba no me dio bola y un amigo me dijo, las minitas aman los payasos. Bueno, está bien, sí, qué sé yo. Mucha pero- tropa. no te importaba nada. Sí, los payasos. obvio. Mucha tropa riendo en la calle. O decir en los 90, lujos, vulgaridad, cuando el menemismo tenía esa No, cosa y de cuando exuberancia Soda, visual. Soda Tremendo. venía con ¿por qué no puede ser del jet set? Exacto. Sí. Y él te tira el lujo de vulgaridad y decís ya. Hoy lo aplicamos mucho a la política, violencia es mentir. Exacto. Sí, Esa es sí. tremenda. No. Esa es tremenda. Hoy se aplica. y mucho. Cortita, 3 palabras. Sí, sí, sí. no, Pero es tan contundente. sí. Indio Solista, entraron ahí un poco de Indio Solista, porque también uno se enamora de algo, de una época. Yo lo vi 2 veces, en La Plata y en Mendoza. Me había tocado ir a cubrir una final de un octogonal a Mendoza. Un día domingo se jugaba y el sábado tocaba el Indio con Fundamentalistas en San Martín, que eran unos 70 kilómetros. Sí, Me mucho enganché con frío tres locos esa que noche. conocí, frío, me enganché con tres locos que conocí, cordobeses. Estaban tomando Fernet de la hora de la tarde, dije, si uno deja de tomar voy con ustedes, porque había que hacer 70 kilómetros en ruta. Me fui igual con estos locos y lo vi ahí al Indio, pero creo que fueron un par de veces, no mucho más como solistas, sí mucho más redondo, y ahora nos enganchamos de grande, pues somos gente grande, aunque no parezca, con Matías Martín, a ver a la kermés. Es una linda salida. No, sí, yo soy viuda de Los Redondos. Yo me dolió la separación, no lo seguí de solista. Después sí, escuché y me gusta, pero no fui a ver a los Fundamentalistas, no, me bajé. Me bajé y me quedé con mis discos de Los Redondos que los sigo escuchando, la verdad. Yo fui por laburo, que es una manera, una excusa también de... Ah, bueno, pero lo viste. Sí, lo vi. te gustaba. Yo no lo volví Lo a ver vi. al Indio en vivo, por ejemplo, y hoy lo lamento. Hoy digo, la verdad, Qué cagada. sí, me lo perdí. O sea, podría haber ido a alguno de los shows, pero bueno, Sí. lo vi 1000 veces igual, pero no lo vi más. Los últimos discos de Los Redondos, ¿ustedes los escuchaban con la misma pasión que los primeros? Digo, cuando se pone un poco más experimental y demás, que eran discos No, que... Rubelito, Lobo Suelto, Cordero Atado, ahí empecé a sacar un poco el pie del acelerador, pero son discazos. Y Último Bondi, Momo Sampler. Como sampler, claro. Último Bondi, Momo Sampler, ya ahí yo ya estaba más afuera que adentro. Estábamos más me grandes parece. también, y capaz Sí, que habíamos salido un poquito del circuito capaz que tenés nocturno hijos, rock, ya rock estás- and rollero y ya empezamos a hacer otras cosas, pero No, y a aparte Los me- Redondos se los siguen escuchando siempre. gustaban 2, de otra 3 manera, temas. pero los sigas escuchando. Me No sé gustaba si todo el recuerdan, pero cuando sale Último Bondi, que tiene secuenciadores. Sí. Sí, Sí, la sí, novia del carioca, medio trip hop. Exactamente, que él incorpora los sonidos el indio hacía rato que estaba mirando los sonidos del mundo, porque es un tipo que siempre de algún modo Siempre creíamos experimentó. creíamos que tenía como Ah. cierta ortodoxia rockera y nada que ver. No, de hecho es una época que en Inglaterra están pasando demasiadas cosas desde lo Exactamente. electrónico y el chabón las- miraba. y él sí. las incorpora, claro que sí. Bueno, fue medio un cisma en ese momento, fue muy discutido. Yo eso me acuerdo. Ese sí. disco fue muy discutido, fue muy resistido. Por los Y además- seguidores, hijos. Por los seguidores, Ah, claro. claro, obvio. Y además fue difícil de reproducir en vivo, porque tiene una dificultad añadida que es las máquinas. De hecho, ahí incorporan un sexto redondo, Este arranque. que es Hernán Aranberry. Sí. Claro. Que está también en Este es un temazo, Kermés. pequeña novia del carioca. Selvatero de Kermés. Es el batero, claro. Hoy. Aranberry entró para ayudar a Sidotti a secuenciar y a programar las baterías. Después terminó tocando porque era difícil de hacer. Bueno, Pero uno de no- los bateristas de No parece Los Redondos. No. Es otra cosa ya no parece, digo, ya lo que hop. te quedó es, sí, es Portishead. Sí, Sí, sí. Es que vos Está la guitarrita del comparaste Kai. tema con Vencedores Vencidos. No, Y no, no. no tiene nada que ver. No. Nada que Pero bueno, en la misma Nada que banda. ver. Sí, En la parecen- misma banda. Sí. ¿Ustedes tienen un disco? ¿Tienen un disco de Los Redondos que decís, Uy, este muy es el difícil. disco al que vuelvo siempre? Sé que es difícil, ¿eh? No, para Y mí es un- octubre el disco. Y si tengo que elegir otro, te elijo La Mosca y la Sopa. Igual me gustan todos, ¿no? Por ahí los difícil, últimos dos menos, pero creo que esos dos discos son mis. Estoy con ganas de meter a Bang Bang también.
Y a Bambán es Gulp- bueno. y a Gulp. Bayón Sí, también. sí, sí. Para mí es Gulp. El A mí Uberito Gulp me del vuelve Gulp loco, gusta pero, mucho. pero un Bayón también es un discazo. Pero sí, lo que pasa es es el que que menos me gusta Bayón, me parece. a mí me gusta. Pero el Creo. Lobo Cordero, el Lobo y Cordero obviamente es un disco también muy interesante que tiene algunas canciones que son fascinantes. Entonces es difícil elegir una canción o un disco. El mío de es los octubre. Si tengo que poner las fichas, me quedo. Me voy a una isla y te puedes llevar uno solo, creo que me llevo octubre. ¿Vos, Pablo? Octubre me encanta, Luzbelito me gusta mucho. Me gustan los discos oscuros. Lubelito lindo. Sí, sí, sí. Lubelito Los lindo. dos son oscuros y me encantan. La verdad que sí. Yo estaba pensando en Gulp, creo que parte del encanto de Gulp es que no se escuche del todo bien. que- Exacto. para mí eso es espectacular, ¿viste? Porque las canciones son bajito. increíbles. ¿Cómo arranca ese disco? Barba Azul contra el amor Es letal. tremendo, es tremendo. Yo sé que ya lo pusiste, Walter, pero ¿puedes poner un poquito de Barba Azul? El arranque, primero de Gulp. El primer tema, primer disco de Los Sí, sí. Redondos. Es un... Encima tiene una carga sexual. Es la semilla fundacional. Esto de cabarulo, ¿no? Camisa apretada, pezón radioactivo, dice la letra. Sí, sí. Es una cosa trash. Para mí, espectacular. que no se ofenda a nadie de otras provincias. Para mí estas cosas son muy porteñas. Yo, Pará, te digo una más de Sí. rock and roll. Patricio Rey y sus redondit. ¡Oh, se ricota! es verdad, tenés Dice razón. la tapa. Es increíble. o sea, Increíble. inexplicable. Para mí es el disco este. Pero tendrá que ver con lo fundacional. Pero esto, viste, Pero es un discazo. no es tipo la calle Corrientes un domingo, la calle Corrientes vacía, un tipo con un sobre todo caminando Es gris, solo. Es triste, es mil cosas esto. Para mí es como, son las imágenes de lo que era para mí la ciudad en los 80, siendo Puede ser. chico como la veía. Yo me acuerdo poner este disco primera vez y cuando escuché la voz dije, ¿qué es esto? Mm. Como de raro, ¿no? De qué Sí, bueno. sí. Pero mirá lo que es el, mirá Pero lo que una es vez el que tono entras no de voz. salís más. ¿Eh? Ese tono de voz no existía en la Argentina. No. No existía. No. No existía. Es el tono de voz más imitado de la historia del rock argentino. Sí, pero no le Empezaron sale a Leí en, cantar un un libro, montón. leí en un libro, Fuimos Reyes, que lo recomiendo también. ¿De quién es? De Pablo Perantono mirá. y Mariano del Mazo. Que discutía el indio con el productor. No, mi voz en segundo plano. No, es una voz característica, las letras como en primer plano. No, que sea un instrumento más baja, como esa discusión. No ponete sé, un soplo. con Álvaro Villagra, no sé con quién hablaste que te decía. Ponete súper lógico mientras contesta Pablo. Sí. Con Mario Bauer. Con Mario Bauer. Otra cosa que es también que no se tiene muy en cuenta es que ellos eran ultra profesionales. Vieron que había una imagen en los 80 de las bandas de rock, bueno, son unos bohemios. De reviente. No se saben revienten, tocar. No Sí, saben sí, sí. tocar, se levantan a la hora que quieren. El indio es hiper todo profesional. dejado como a la Sí. espontaneidad y al libre. No, Nah, ni en el indio era un ultra profesional. El tipo decía. Exigente, además. Exigente, muy ambicioso. Totalmente. Él quería convertirse en la mejor banda del mundo, sin duda que sí. Y dice, The Sky siempre dijo, es el mejor guitarrista que yo vi en mi vida. Lo vi a este que está con Charlie, ¿cómo se llama? El negro. García López, algo. Bueno, a veces es muy bueno también, pero Sky es el número uno de la historia. Absolutamente. Quiero decir que había una determinación, ¿no? Muy marcada de ellos por llegar a donde llegaron, sobre todo, bueno, de ellos dos, ¿no? Del Indio y Sky. Y los sin tres, duda. te diría. Porque Poli es, Y Poli, Poli es Poli es importantísima, la sí. tercera pata. ¿Sí? Sí, claro. Poli es el Es el indio, Caterpillar. es el indio Sky y Poli. Exacto. Me gusta esta cosa del súper lógico. Sí. Las chicas de fondo. Los todo- coros. Todas esas cosas me parece único. Por- Nos Producido hubiera por Lito encantado a Vitale. todos ir a un teatro Lozano, ¿no? Producido por Lito Vitale, es verdad. Sí, y Lito- metió teclado. y metió teclado. Lito Vitale metió teclados y alguna vez tocó con Kermés también. Exactamente. Entonces, si tuviste la posibilidad de ver a Kermés, el día que fue Lito, había 5 redondos en escena. Lo cual era todo un. Claro. Si le Bueno. redondo a Lito es un montón. Bueno, Pero participó. hizo teclados en Gulp. Sí, sí, No sí. era un redondo. ¿Está Lo bien? que pasa es que ya Pero participó. a esta altura, uno que haya pasado a saludar, ya está ungido, ¿viste? Y Ya es un nosotros que montón. lo vimos en los primeros shows te dicen como que si fueras parte, ¿viste? A veces Sí, sí. Los pibes de 30 que van a ver, pibes, bueno, gente de 30 que va a ver por primera vez y te preguntan cosas Pero así. yo, de verdad, yo nombré a estos dos compañeros que tenía en el colegio, que son dos compañeros que tenía, y los dos iban a ver a los redondos que llevan 150 personas, real. Yo no estaba en esos, ¿eh? Ellos dos sí. Claro. Estos tipos iban a verlo cuando iban a verlo 150, 200 personas en Capital, porque vienen de La Plata y una banda que venía de La Plata a hacer algo nuevo, y estos tipos no sé cómo se engancharon ahí y eran de los primeros que fueron a verlo a todos lados. Y vos decís, hijo de puta, estuviste ahí, y estuviste de verdad y Claro. en los reales comienzos. Es muy loco porque los redondos son contemporáneos a Diego jugando. No sé, se me acaba de ocurrir eso también, viste que medio arrancan cuando Diego arranca. ¿Octubre del 86? Octubre para mí es del 85. 86. ¿No es 84, 86 los dos 84, primeros? 86, 85, 85, 85, Pero aparte se 85. formaron que dijiste 78. 78, primer show en Claro. en Salta. Diego hacía 3 años que jugaba, una cosa así, más o menos como que
Es La una tapa. época La tapa. espectacular. Esa tapa es increíble, obviamente. Y si escuchás Una el maravilla. primer tema que hicieron en su historia, le voy a pedir a los muchachos, si quieren buscar el contenido que yo hice en Salta, está, se escucha el primer tema, ahora se me fue a la cabeza el nombre. No parecen Los Redondos. Es insólito la primera canción que hicieron ese día, ese show. Porque es el primer show, la primera canción que hicieron. Y vos lo escuchás y decís, ¿qué es esto? Claro, el primer Es tema imposible que del digas, primer show. estos son Los Redondos. Y bueno, está todo muy... Hay que jugar tocado. tranquilo, pero si lo encontrás, es una maravilla. Si no, creo que está en YouTube también, ¿eh? ¿Qué habrá Pues pasado? la primera canción que hicieron. ¿Qué habrá pasado en esa época? O no sé, debe haber alguna explicación sociológica. A ver, vamos a verlo, a ver si aparece el. Está en el arranque de este video. Ahí para está atrás hablando está. la... El 7 de enero de 1978, en plena dictadura militar, tocaron por primera vez Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. No fue La Plata, no fue en la capital federal, fue en esta provincia. Estamos en Salta, sí, y a mis espaldas está lo que era el bar El Polaco, el primer lugar donde tocaron Los Redondos. Hoy, 45 años después, es una escuela de danza. Esa es la canción. Perro Dinamita. Pero no es la primera, hay otra. Poca gente y un público muy formal que no Los entendía la Beatles, locura de este antes de grupo que de existan los de amplificadores. Sí, esto es de Cavern, ¿no? Es el Cavern de. No, me parece fascinante también el privilegio de haber crecido en una época donde podías ver jugar a Maradona, ver a Los Redondos. Claro. Todo eso que pasaba. Jordan. Sí, ya ahí me pongo viejo meado y me deprimo un poco, ¿no? Había Pero muchas bueno. cosas. Y estas figuras gigantes del rock, que podemos sumar a Papo o a no sé cuántos más, sacaban Sumo, o a Soda a Stereo también. Sumo, a Soda. A Soda Stereo también. Claro, claro, sí. Todo es glorioso, todo es glorioso. Bueno, che, fue una hora de hablar de esto. Salió solo, ¿viste? Vuela. Era obvio que iba a ser así, Quiero volver a recomendar el libro de Pablo Perantuono junto con Mariano del Mazo. Fuimos Reyes, es un librazo, te dura un día. El problema que tiene es que te dura un día. ¿Nadie te dijo hacer un documental con esto? Sí. Sí. Hemos hablado, sí. Estamos ahí, estamos conversando. Y bueno, Lo que pasa es que ahí necesitas que la banda... tenés Se preste. inconvenientes que es, bueno, el difícil. indio, Sí. nos tratamos de contactar con él, el indio no quiere saber nada. No, es difícil. Sí, y sin el indio pierde demasiado peso. Vos podés rodearlo al indio, la historia de las rondas. Yo creo que el público redondo se banca un documental que no tenga la voz del indio. Yo creo que también, pero bueno. Porque también. no hay. Pero bueno, No, no hay. también hay que decir que sí los otros, que 5 tampoco son horas va a fáciles. durar, ¿eh? Exacto. Tampoco Sí. son fáciles. No, ninguno es fácil, claro. No, esto te dura 5 horas, es una serie. Te quedaste corto. Nosotros Sí, para el sí. libro hablamos con todos, menos con el indio. Al indio lo habíamos entrevistado cada uno por sus laburos, tanto Mariano como yo lo habíamos entrevistado para nuestros respectivos ¿En trabajos. qué contexto entrevistaste? Lo entrevisté en... ¿Se puede o no se puede? Sí, sí, sí. Y ya me lo contaste, pero te lo pregunto al aire. Lo entrevisté en Nueva York, en un hotel 5 estrellas, una cosa muy absurda casi. Ah, hermoso. Para la revista Orsay, sí. Y al año de eso empezamos con Mariano a hacer el libro. Quisimos volver a hablar con él, no quiso en persona, sí nos empezamos a dar un ida y vuelta de mails y nos dijo algunas cosas, qué sé yo. Con Sky sí estuvimos en la casa, con la negra Poli, con él en la casa. Estuvimos un 25 de diciembre, no me olvido más. Espérate, perdón que repregunte sobre algo que acabas de decir, pero en un hotel 5 estrellas en Nueva York, digo, más allá de las leyendas y todo eso, ¿por qué te dio una nota ahí? ¿Qué te dijo? Ando por acá, Era cuando venite. decía que se sentía más cómodo caminando por Nueva York que en Buenos Aires no podía caminar. Sí. Blanqueadísimo, claro, sí, No, venite, sí, sí. venite a charlar acá, Lo claro. han criticado mucho por Un eso. poco sí, eso. por eso, Un poco eso. Él de algún modo pensó, imaginó que solamente en una ciudad como Nueva York podíamos estar tranquilos charlando. Iba a ser la última entrevista que iba a dar en su vida. Durante muchos años lo fue, hasta que después le dio una nota a la Rolling Stone, a Juancito Ortelli, el director que murió, y al tiempo a Mario, antes del show en Sí, en Tandil o en Tandil, no sé que dio dónde, una nota en la larga, barriga. Sí. Sí, me Mario acuerdo. Pergolini. Pero Con whisky, que efectivamente contó la pelea con Llora, Estrella Sombra. ahí llora en esa nota. Ahí se llora. pone a llorar. Linda nota esa, con Mario. Muy linda nota, bueno, pero esta nota que me da Nueva York iba a ser la última nota que diera en su vida. Igual aclará que en el Hotel 5 Estrellas parás vos. Quiero saber el Te hagas el hotel, boludo. o más o menos dónde quedaba. Yo estaba en un camping. Bueno, está muy bien. Che, bueno, vamos a cerrar esta mesa redonda de apreciación a los redondos. Gracias por haber venido a los tres, porque no es el horario más fácil. No, para Pablo, sobre todo que arranca más temprano que Sí, nosotros. sí, eso también, pero bueno, Matías viene de 2 programas seguidos también. Vos metiste 2 programas también. Sí. Pablo es un hombre 100% diurno, seguramente. Así que gracias a los tres por haber venido. Gracias por la Un invitación. placer, Clemen, gracias. Clemen. Sí. Venimos por vos. Ahora nos matamos. ¿Cuál ponemos? ¿Qué ponemos ahora? Uy, qué buen debate. Yo hoy yo me doy el gusto porque
al tener un programa de radio te da gusto todos los días. ¿ya metiste Hoy hoy? abrí Juguetes Perdidos, pero... Bueno, porque una me que no pintó. sea juguetes perdidos. Claro, yo ya puse una hoy a la mañana. ¿Motorcico? ¿Puedo pedir vencedores vencidos? Sí, no, dale. Ya que lo nombras un ratito. Sí, dale, vamos con eso. Dale. Vamos con eso.